must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. I must tell Jesus, He will deliver. Make of my trials quickly an end. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear these burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus all of my trials. He is a kind, compassionate friend. If I but ask Him, He will deliver. Make up my troubles quickly an end. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me. Yes, Jesus can help me. Jesus can help me. Jesus alone. Amén. Thank you, Kelly and John. Gracias, We appreciate Kelly y John. that. We need to tell Jesus Necesitamos sometimes decirle a our Jesús needs and cuáles our son nuestras necesidades y deseos. Welcome again. Bienvenidos nuevamente. Quiero dar la bienvenida a los que están viendo el panorama de la profecía. Y esta noche vamos a entrar dentro de profecía bíblica pesada. No se pone más profundo de lo que vamos a entrar hoy. Así que espero que tengan una respiración profunda y piden al Señor que el Espíritu Santo nos dirija. De hecho, mientras entramos al estudio, ¿por qué no me acompañan para tener la oración, para levantar nuestro corazón? Padre de los cielos, vamos a mirar tu palabra esta noche y pedimos discernimiento. Pedimos por estos estudios importantes que nos hablan sobre cómo nos santificas y nos preparas. Ayúdame mientras yo comparto esto y que Jesús pueda ser exaltado, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Anoche hablamos sobre el santuario para darle una idea sobre ese diseño divino. Y era la parte 1 en nuestro estudio que tiene que ver con el estudio del templo. Hay una profecía que encontrarás, hay varias profecías de hecho, en Daniel capítulo 8 y en Daniel capítulo 9, que vamos a estar viendo. Es la profecía de tiempo más larga en la Biblia. Quiero decirle, esto es tan importante porque nos habla y nos enseña sobre el poder del anticristo, que estará sentado en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y mucho del mundo está confundido con ese punto del templo. Saben, un mago hace algo donde engaña, ¿verdad? Los magos usan la mano te dirige hacia un lugar y mientras tú te enfocas en esa mano, no se dan cuenta de lo que está pasando con su otra mano o en otro lugar. Te hacen enfocarte en algo. Así es el diablo. Tiene todos enfocándose en una distracción y están perdiendo lo más importante. Así que vamos a estar revelando más de eso más adelante. Solamente un pequeño repaso.
Mientras estudiamos y hablamos sobre el diseño divino, en el estudio bíblico, el santuario habíamos visto que nos habla sobre Jesús. Dice que Él es nuestro sumo sacerdote en Hebreos. Y había un sumo sacerdote ahí. Dice que sacrificaban el cordero. Jesús es nuestro cordero. Jesús dijo, yo soy la puerta. Solamente había una puerta en el santuario. Jesús es el altar. Es el que murió por nuestro sacrificio. Él es el agua viva. En el patio tenías el fuego y el agua. Jesús dijo, tienen que ser nacidos del Espíritu. Y Juan el Bautista dijo, tendrán que bautizarlo con el Espíritu Santo y fuego. El Pentecostés, lenguas de fuego, nacido del agua y del Espíritu. Agua y fuego en el patio. Luego tenemos los tres muebles en el lugar santo. El pan, el altar de incienso y el altar y el candelero. Cómete tu palabra todos los días, el incienso, orando y sé testigo, testimonio. Y que la palabra sea el centro de nuestra mente. Y ese es el lugar santísimo donde están los mandamientos de Dios con la palabra de Dios sellado en esas tablas. Y es Cristo en nuestro santuario. Él es la luz, Él es el agua. Así que todo el santuario nos habla de Jesús. Luego miramos que el santuario en la tierra está modelado después del santuario en el cielo. Así que cuando hablamos de el templo, hay tres tabernáculos en el Viejo Testamento. Primero, el que construyeron en el desierto. Moisés se le dio las instrucciones, se le llama el tabernáculo. Eventualmente eso se deshizo cuando David entonces elaboró el plan para levantar el santuario más glorioso de todos. Eso duró como 400 años. Luego fue destruido por Nabucodonosor. Esto fue en los libros de historia de quinto grado. Y luego de la cautividad babilónica, los persas regresaron a Israel y los reconstruyeron. No era tan glorioso, pero ahí estaba. Y Herodes tuvo años también fortificando el santuario. Y aún durante los tiempos de Jesús, dijeron, ¿vas a destruir este templo en 3 días? Cuando nos tomó 42 años, 46 años. Es el templo del tiempo de Nehemías y de Esdra. Y Jesús había profetizado que sería destruido el templo. ¿Recuerdan cuando los discípulos, Cristo le mostró los templos y le dijo, ven estas cosas? No habrá una piedra sobre otro que no será derribado. Esta generación no pasará sin que todas estas cosas ocurran. La Biblia, una generación de Biblia son 40 años. ¿Verdad? Dios limpió esa generación, por eso tuvieron 40 años en el desierto. Una generación fue limpiada o eliminada. Jesús dijo en el año 30 que iba a ser destruido. En el 70, ahí se destruyó 40 años una generación y desde entonces no hay un templo. Pero Jesús era muy celoso, esta era su idea, sus planes fueron los que se dieron a Moisés. Así que desde el comienzo de este ministerio, Jesús estaba enseñando y en el santuario. Y muchas veces recuerdan, Él estaba en el templo. ¿Recuerdan Juan capítulo 8? Él estaba en el templo y le trajeron la mujer. Él era muy celoso con el templo. Y cuando Él iba para las fiestas, la mayoría de los ministerios de Jesús era en Galilea, aunque bajaba para las fiestas. Y tomaban el templo en una venta, en un lugar de ventas, en un mercado. Josefo dijo, 250,000 personas venían para la Pascua y no pueden traer sus corderos y sus animales, así que en el santuario los vendían y era un gran negocio vender sacrificios. La gente compraban cabras y corderos y palomas a precios exorbitantes. Dicen, no puedes comprar en el templo con el dinero romano, porque tiene la foto de César. Tienes que convertirlo al dinero del templo y luego puedes comprarlo con el dinero del templo. Claro, hay un intercambio de moneda y también te cobraban por eso. Así que estaban robando y Jesús ve eso y estaba lleno de ira. Y esto se llama la limpieza del santuario. Jesús lo hizo 2 veces durante su ministerio. Y también nos habla de una limpieza en el santuario terrenal y en el santuario celestial. Y en la iglesia. Muy importante el estudio. Así que cuando Jesús entra al santuario,
Lo pueden encontrar en Marcos, Lucas, Juan y Juan. Y ve todo esto que está ocurriendo. Dijo, quitad de aquí estas cosas y no hagas de la casa de mi padre una casa de mercado. La Biblia dice que la casa de Dios iba a ser una casa de oración. Y no solamente para los judíos, sino Salomón dijo para todas las personas. Él es un Dios para todos los humanos. Se supone que sea una casa de oración y lo han convertido en una jaula de ladrones. Jesús por su palabra hizo unas cuerdas y usó unas cuerdas para castigar, aunque no dice que le pegó a nadie, pero tenían terror al ver en los ojos a Jesús y todos huyendo, y viraba las mesas y todos los animales sueltos y salieron en una estampada y un desastre. Y en unos minutos todos estaban fuera y hacía un silencio. Y solo los niños llegaron y se sentaron a escucharlo y cantando. Así que alguna gente que Jesús empezó a darle pelas a todo el mundo y a pegarle. Él habló, pero él limpió el santuario de toda la mundanalidad que había entrado. En el Viejo Testamento dice que había un testamento donde se limpiaba y se purificaba. Eso lo hablamos anoche. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios quiere limpiar ese santuario. Jesús sanaba a la gente, ¿verdad? Porque Él quiere que tengamos vida abundante. La iglesia, no sabes que ustedes son la iglesia, el pueblo de Dios. El que contamina el cuerpo, Dios le destruirá. Nos habla del poder anticristo que está sobre el templo de Dios. Una influencia negativa. Y luego dice que hay un santuario en el cielo. Jesús los limpia todo. Él es el gran limpiador del templo. Así que hemos aprendido que anoche, el Salmo 77:13, tu camino, Dios, es en el santuario. ¿Quién es un Dios tan grande como nuestro Dios? Así que vamos a estar mirando una profecía que fue dada a Daniel, que se le dio al profeta Daniel, que vamos a encontrar en Daniel capítulo 8. Si tienen su Biblia ahí, vamos ahí por favor. Y estas son dos profecías entre Daniel 8 y Daniel 9, que terminan siendo las profecías más largas de tiempo. Y habla de la limpieza del santuario. De hecho, yo voy a tener que vamos a brincar al 8:14 y luego le voy a contar. Y el ángel me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. ¿Qué sería purificado al final de este tiempo? Vamos a hablar de eso. Primero quiero que vayan y pueden ver en Daniel 8:1. Dice, en el tercer año de reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Ese es el 7. Vi en visión y cuando lo vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del occidente, sobre la faz de la tierra y sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, hablando del norte, el sur. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó.
aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, ese es Cristo, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y aquí el punto principal, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces hay un santo que hablaba y otro que los santos que preguntó a aquel que hablaba, son los ángeles hablando, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? ¿Han escuchado sobre la abominación desoladora? La prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él me dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ya lo leímos, ahora vamos a repasar, pero ya tienen el fundamento bíblico y el contexto. Pero antes de entrar a la pregunta 1, vamos a ir a la calle y ver qué piensa la gente sobre el santuario, sobre la limpieza del santuario y el templo. Vamos a ver qué saben las personas en la calle. El santuario en la Biblia era para guardar los 10 mandamientos. ¿Saben? No soy erudito, pero no lo tenían. El templo era construido de una manera muy específica. Y algunos de los libros del Viejo Testamento habla sobre las dimensiones exactas de todo. Pero no había un velo, ¿verdad? Un velo, y no podías irte detrás del velo, algo así. El santuario es donde Dios vive cuando vino a visitar a los judíos. Así que muchos en la iglesia cristiana tomamos alguna de esos de ese santuario y lo aplicamos a la iglesia hoy en día, del tabernáculo original donde Dios residía. Quizás no esté, pero creo que es Jesús caminando por medio del libro de la vida, hablando de los pecados de todos, pero no recuerdo bien. Ay, ay, ay. Creo que tenemos que correr, pero algunos tenemos que parar. Así que creo que la limpieza del santuario, creo que son muchas aplicaciones. El primero sería, corre y huye, pero quizás para purificar, para que Jesús pueda venir. Muy bien. Cuando escuchas lo que las personas dicen sobre el templo, el santuario y la limpieza, creo que es interesante que la mayoría de las personas están un poco confundidas. Y sin embargo, es un tema que está desde el comienzo hasta el final de la Biblia. Toda la profecía de Apocalipsis está ocurriendo en el santuario. Así como algunas de las profecías de Daniel, Ezequiel, Zacarías, Isaías. Los cristianos tenemos que saber los fundamentos sobre el templo, porque todo está relacionado a ese santuario. Y también tiene que ver con nuestra vida hoy en día. Vamos a ver cómo es. Pregunta número 1. Daniel tuvo una visión sorprendente en la que vio un carnero con 2 cuernos. ¿A quién representa este carnero? La buena noticia es que el ángel viene en Daniel 8 y le dice, Daniel, te voy a explicar la visión. Así que no es como si tuviéramos que ir al periódico para ver qué significa. El ángel se lo explicó claramente. Así que eso hace esta tarea bastante fácil. Noten lo que dice Daniel 8:20. El carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persa. Los medios y los persas subieron después, pero, ¿verdad? El imperio persa, aunque los medias fueron los que empezaron. Próxima pregunta. Daniel vio un macho cabrío con un gran cuerno entre los ojos. ¿Qué significa esto? Antes de entrar a la respuesta, es interesante, si sabes tu Biblia, Daniel capítulo 7 tiene la visión de 4 bestias. Tienes un león, un oso, un leopardo y una bestia rara. Según la Biblia, son todos animales inmundos. Ahora vas a Daniel capítulo 8 y son animales limpios, ¿verdad? El carnero, el macho cabrío. Cuando Babilonia estaba en poder, persiguieron a los judíos. Los persas y los griegos estaban ahí la mayoría del tiempo y permitían que practicaran su religión. Así que Daniel vio este macho cabrío. ¿Quién es? ¿Qué dice Daniel? El macho cabrío es el rey de Grecia.
y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahora, esto es fenomenal cuando lo piensas, porque cuando Daniel hace esta profecía, la probabilidad de que Grecia iba a dominar el mundo era remota, era muy pequeño. Era un Filipe, el rey de Macedonia, que era el papá de Alejandro, no estaba ni vivo cuando se hizo esta profecía. Así que de alguna manera aquí iban a dominar el mundo cuando apenas eran unas tribus en el Mediterráneo. Y luego dice que Roma iba a ser rey del mundo. Roma no era más que dos hermanos jóvenes en unas tribus primitivas. La idea que ellos gobernarían el mundo. Ahora mismo, si yo le dijera a ustedes en 300 años, Tasmania iba a ser un poder mundial. Nada en contra de Tasmania, pero ¿quién iba a predecir eso? Así que tienes que darte cuenta que Daniel vio esto antes de ocurrir porque Dios se lo reveló. El hecho de que tenían los reinos correctos es que es tan increíble. Entonces, el primer cuerno, quizás han visto el cornero y el macho cabrío, ¿verdad? Pelean, estos tipos de animales son de pelear. Ese es el primer rey, el primer cuerno es Alejandro el Magno, porque él muere joven, ¿verdad? Y dice la profecía que cuando él entra en su fuerza, iba a morir joven, creo que tenía 32 años. Conquistó el mundo conocido. Pero cuando los soldados no querían salir más a la guerra después de tantos años, tuvo una fiesta en Babilonia, borracha, no se sabe si se envenenó de cirrosis. Algunos dicen malaria porque no mueres inmediatamente. Y mientras moría su joven esposa, una persa entra y dice, ¿quién estará en tu lugar? Estaba embarazada ella. Si tu hijo no ha nacido, va a ser el rey. Y Alejandro dijo, el más fuerte gobernará. Y fue lo que ocurrió. Su imperio se dividió en sus 4 generales. Esa es la próxima respuesta. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con su poder. Así que tienes la división del imperio de Grecia, Ptolomé, Seleucidos y Casímidas. Estos generales dividieron el reino a los 4 vientos, sur, norte, oeste, y había mucha guerra. Y la influencia griega aún continuaba regándose en el mundo. Pregunta 3. Luego un cuerno pequeño brota de uno de los 4. ¿Qué poder representaba este cuerno pequeño? Este cuerno es el poder anticristo que encontramos en otras partes en Daniel 7, también Daniel capítulo 11, y es el poder del que habla Cristo cuando habla de la abominación desoladora. Es uno que habla grandes palabras contra el Altísimo, ataca a los santos del Altísimo, le hace guerra y eventualmente, ¿cómo se llama? Establece la marca de la bestia y empieza a perseguir a los que no quieren adorar, como se le dice. Este cuerno pequeño surge de los 4. ¿Qué representa este cuerno? Bueno, sabemos que uno de las tribus nortes de Grecia pasó su poder a Roma. ¿Quién era el poder que estaba en pie cuando Jesús vino? Por cuanto Claudio César había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Así que Roma fueron los que tenían en la cárcel a Juan, ¿verdad? El emperador. Así que tienes el poder romano también. Pero el poder romano no se mantiene políticamente pagano. El cristianismo empezó a crecer en el Imperio Romano y nos dice que este cuerno pequeño pasa por una transición. Y en este cuerno estaban los ojos de un hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Dice Daniel 7:8. Dice, será diferente de los primeros. Así cuando llegas a los pies de Daniel capítulo 2, los pies es hierro, pero los pies son hierro y barro. Y aquí tenemos otro poder, porque es la mezcla entre la religión y el gobierno. Es un poder civil y religioso. Así que déjame darle un repaso rápido sobre la historia. Así cuando Roma fue establecido, el cristianismo empezó a crecer rápidamente por el Imperio Romano. Hasta en los días de Pablo,
dice el Evangelio será dado en toda la tierra. Pero luego, mientras los cristianos crecen, empiezan a ser perseguidos. El diablo quería destruirlos. El cristianismo era la religión ilegal, porque había tanta unión entre los cristianos y los judíos, que cuando los judíos se rebelaron en contra de Roma, los romanos dijeron los cristianos y los judíos prohibidos, y eran perseguidos terriblemente. Escucharon sobre cómo Nerón, ¿verdad?, quemó su propio edificio y culpó a los cristianos y los alimentaban a los leones y eran matados por los gladiadores en el Coliseo. El diablo quería destruir el cristianismo por la persecución, pero mientras más los mataban, más crecían. Así que el diablo cambió la estrategia y dijo, si no los puedo destruir desde afuera, los destruiré desde adentro. Lo voy a legalizar y voy a mezclarlo con las religiones paganas y con la conversión o la conversión, aparente conversión de Constantino. Su mamá también decía que era cristiana y dijo que iba a conquistar bajo la cruz. Y de momento ser cristiano estaba a la moda y todos los paganos empezaron a decir, bueno, queremos ser cristianos, pero no sabían nada. Así que Constantino ordenó a su ejército pasar por el río Tigris y dijo, ahora son todos bautizados. Jesús le dijo, ve, enseña y bautiza. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Entraron al agua como paganos secos y salieron como paganos mojados. Y como los sacerdotes y los filósofos no querían perder su estatus, nos convertimos. Pero ¿qué hacemos como los ídolos? En todas partes de Roma, decían, había más ídolos de Roma de lo que había personas. Pablo habla eso en el libro de Hechos, Lucas, perdón. Tenían ídolos de Mercurio y Júpiter y Venus y Diana de Éfeso. Y dijeron, ¿qué hacemos con los ídolos? Bueno, podemos ganar más gente del paganismo si le damos nombres cristianos. Así que empezaron a nombrarlos. Pedro, Jesús, Santiago, María. Pero la idolatría es prohibida en la Biblia. Pero dijeron, es solamente para que puedan visualizar estos personajes mientras oran. Y el cristianismo pasó por una transición donde pasó de ser una religión de fe y amor hasta convertirse en un ejército. Han escuchado sobre las cruzadas. La iglesia en Roma. ¿En dónde dice en la Biblia que pasó de Jerusalén a Roma? Pues la iglesia en Roma se convirtió en el poder dominante por 1000 años y se convirtió en un sistema político religioso. Hasta el día de hoy, la iglesia romana católica es la única religión que también es un gobierno. El Vaticano es un país independiente y el Papa va a las Naciones Unidas. Ningún otro líder religioso hace eso. Así que empezaron a perseguir personas que no siguieron con lo que ellos estaban enseñando. Voy a decir esto más adelante, pero esto fue una gran transición que pasó. Pregunta número 4. Daniel fue hablado de que el cuerno pequeño contaminaría el santuario. ¿Hasta cuándo estaría limpiado? Lo que pasa es que con la mezcla del cristianismo y el paganismo, ¿dónde en la Biblia, por ejemplo, habla del purgatorio? Que tienes que ser quemado un poquito para ser limpiado. No está en la Biblia. ¿Dónde dice en la Biblia que tienes que orar frente a ídolos? Eso es prohibido. ¿Dónde dice que tienes que confesar tus pecados a un sacerdote? Muchas de estas cosas empezaron a entrar y quiero ser claro, hay muchos cristianos buenos dentro del catolicismo. Solo le estoy dando la historia y esto los protestantes habían hablado, aunque no se habla mucho, porque no se considera políticamente correcto, pero esto es lo que la profecía decía, es que mucha verdad sería perdido, sería echado a la tierra. ¿Cuánto tiempo hasta que el santuario sea purificado? Bueno, vamos a parar un momento y vamos a hablar con aquellos de lo que es el santuario. En el Viejo Testamento, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera un santuario, le dijo, está hecho al patrón del cielo. Así que está el terrenal y hay uno en el cielo. ¿Cuántos hay? 2. Uno allá y uno aquí. Luego fue destruido. Luego se hizo el templo de Salomón. Tienes en el cielo y en el de aquí. 2 todavía, ¿verdad? Eso fue destruido por los babilónicos. Y luego tienes el templo de Esra, Nehemías, el Herodes, donde enseñó Jesús. Tienes en la tierra y uno en el cielo.
How many? ¿Cuántos? Two. 2. And then that was Y destroyed. luego ese fue And destruido. how many are there? ¿Y cuántos hay ahora? 2. 2. 'Cause Jesus said, Porque "Destroy Jesús this dijo, temple destruye with este your hands, templo and I will con make esta you mano one y yo haré with uno you sin in manos en 3 his días. body." Pero hablaba de su cuerpo, que es la iglesia. So does God still have Así que a pregunta, sanctuary? ¿todavía Dios tiene un santuario en la tierra? Has that sanctuary Ese been santuario defiled by ha the ser devil? contaminado por el diablo con las falsas enseñanzas. La verdad ha sido echado al suelo. Claro, si hay 400 denominaciones cristianas y no estamos de acuerdo en puntos importantes de teología, entonces no pueden estar correctos todos. Hay falsas enseñanzas que han entrado dentro del cristianismo porque se ha sido negligente con la palabra. El santuario en el cielo, cuando oras y le dices a Dios que te perdone, Dios toma tus pecados y los pone ante el Padre. Pero viene un tiempo cuando no hay más pecado en el universo. El santuario en la tierra y el santuario en el cielo serán limpiados. Y hay un proceso en esa limpieza. Y Él quiere limpiarnos a nosotros. Así que Jesús limpia. El primer templo que necesita limpieza es este templo. Y el Señor quiere limpiar eso. Déjame dar algunos versículos más. Para aquellos que no estaban, hablando del poder de la bestia, que nadie se engañe porque primero venga la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. El hijo de perdición que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios es adorado, de modo que se sienta como Dios en el templo de Dios. 1 Corintios 3, 17. Si alguno contamina el templo de Dios, Dios lo destruirá. ¿Cómo se sintió Jesús? Los echó. Efesios 2, 19. Ahora pues ya no son extranjeros sino conciudadanos con los santos y la casa de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien enmarcado crece hasta ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Dios no solamente quiere morar en ti, sino Él quiere morar en su pueblo, en su iglesia. ¿Están conmigo? Primera de Pedro 2:5. También vosotros como piedras vivas somos edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Y luego vas a Apocalipsis 3. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Ahora, yo no quiero ir al cielo a hacer una pared o un pilar o un muro. O está diciendo que seremos parte de la casa de Dios en ese reino. Así que cuando venga el anticristo y cuando él contamina el santuario y se sienta en el santuario, haciéndose pasar por Dios, ese santuario que necesita limpieza, el santuario en el templo, su casa, su iglesia, su pueblo, y también en el cielo. Regresemos a la visión. Pregunta número 4. Daniel dijo que este cuerno pequeño profanaría el santuario. ¿Cuánto tiempo hasta que estuviera limpio? Ya se los enseñé 2 veces. Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Así que tenemos este periodo de tiempo profético. ¿Cómo Daniel respondió cuando vio el poder del cuerno pequeño que perseguía al pueblo de Dios y oscurecía la verdad? Cuando Daniel ve esta profecía, esta visión, ya es un señor mayor. Noten lo que dice Daniel 8:27. Y estuve enfermo y algunos días. Y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantada a causa de la visión y no la entendía. Él entendió la parte de Grecia, de Roma, pero no entendía cómo es que este cuerno pequeño iba a levantarse a perseguir. Así que antes de que el ángel pueda terminar de decirle, Daniel se desmayó. O sea que el ángel tiene que regresar para terminar de explicarle la visión, que era la profecía del 2300 tardes y mañanas. Vayan a Daniel 9:23. Quiero que vayan a Daniel 9. Y aquí está la segunda parte de esta profecía. Daniel se desmayó, así que el ángel regresa. Y Daniel ofrece las oraciones y dice, ¿cuánto tiempo, Señor, que serán cautivos en Persia? Estaba estudiando la profecía y dijo, ¿hasta cuándo van a regresar? ¿Cuándo vendrá el Mesías? Es la oración de Daniel. Vayan a Daniel 9:20.
Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante del Señor mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, hablando de Daniel 8, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, la hora ha salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel 8 dijo: me desmayé y nadie entendió. En el 9 dice: regresé, aunque hace tiempo que ya no ha pasado. Versículo 23. Al principio tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Así que Dios le envió un ángel. Noten cuán rápidos son los ángeles. Bajan a la velocidad del sonido o la velocidad de la luz. ¿Cuál es más rápido? ¿Cuál es más rápido? ¿La velocidad de la luz o del sonido? Pues la luz. Y aún así el ángel llegó más rápido que eso. Así que llegó rápidamente. Y dice: he venido para darte entendimiento. He venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué visión? La visión del capítulo 8, ¿verdad? Donde se desmayó. Aquí está. ¿Están listos? Una de las profecías más importantes en la Biblia. Cuando yo entendí esto, brinqué literalmente. No voy a hacerlo hoy. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Los judíos. Y sobre tu santa ciudad. Ahora, 70 semanas. ¿Cuántos días en una semana? 7. ¿Voy muy rápido? 7 días en semana. Entonces, 70 semanas, ¿cuánto es? 70 por 7, 490. Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuánto tiempo perdonaré a mi hermano? Y Jesús le dijo: 7 veces no, 70 por 7. ¿Cuánto más tiempo Dios le iba a dar? Un tiempo de probatoria al pueblo judío para que fueran a cumplir su destino de ser los heraldos del Mesías. Dice: sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Mucho está ocurriendo. Para traer la justicia perdurable, la misión de Jesús, para sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesús. Esta profecía está hablando que cuando Jesús empezó su ministerio sería ungido con el Espíritu Santo. Cristo, ¿verdad? El ungido. En hebreo, el Mesías. Significa el ungido. Es que estaba lleno y cubierto por el poder del Espíritu Santo. Dios en hombre es lo que tenemos en Jesús. 70 semanas. Así que la profecía es de 70 semanas. Y un día en la profecía es igual a ¿qué? A un año. Voy a dar los versículos ya mismo. ¿Sabe pues si entiende, en el versículo 25, que desde la salida, aquí está la orden, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ese es el total de 69. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Está profetizando lo que pasó en el tiempo de Esdras y Nehemías, cuando estaban reconstruyendo el templo. Y después de las 62 semanas, tiene las 7 y luego las 62. Y después de ese periodo de tiempo se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo. El Mesías será cortado ¿por quién? Por ti y por mí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Está hablando cuando los romanos llegaron. Ese poder romano destruirán a Jerusalén y el templo. Esto le rompió el corazón a Daniel. Y el fin será con inundación. Ejércitos, quiere decir. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y regresando al Mesías en el 27, y por una semana confirmará el pacto con muchos, pero la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién causó cesar la ofrenda y sacrificio? Jesús, cuando murió en la cruz, se rasgó el velo de arriba a abajo. ¿Sacrificamos corderos? Ni los judíos sacrifican corderos aún. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que tienes la venida del Mesías
Te lo voy a dar de nuevo si eso fue muy rápido. En el principio de tus súplicas salió la orden y yo he venido para dártela, la orden. Así que viene el ángel para explicarle a Daniel y lo que está ocurriendo con la visión de Daniel 8. En el próximo capítulo, el ángel contesta: ¿qué duración tenía el periodo de tiempo no descrito anteriormente en la visión del capítulo 8? ¿Cuál es la pregunta? La respuesta: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para sellar la visión y la profecía de anterior, pero también está añadiendo algo más. Número 7. ¿Cuál fue el punto de partida de la profecía de los 2300 días y las 70 semanas? Hay dos profecías aquí que son paralelas, que comienzan a la vez. Sabe pues y entiende, Daniel 9:25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Así que tienes el punto de partida. ¿Cómo vamos a encontrar este punto para el Mesías? Tengo buenas noticias. Está en la Biblia. En Esdras capítulo 7, el decreto del rey Artajerjes se dictó en el año 457 y esto está claramente establecido en la historia. Debes tener una tabla en el estudio, en la lección de hoy. Así que aquí está el tiempo. Hay que reiterar. Dice 490 días en profecía. Un día es un año en la profecía. Ezequiel 4:6, noten, día por año te lo he dado. Números 14:34, un año por cada día. En Lucas capítulo 13, los enemigos vinieron a Jesús y le dijeron al rey Herodes: cuidado que vas a ser el próximo por matar a Herodes. Y Jesús le dijo: ve y dile a la zorra, hoy hago milagros, hoy, mañana y al tercer día habré terminado. Jesús hizo esa declaración como a 6 meses de su ministerio cuando mataron a Juan el Bautista. No predicó por 3 días, sino por 3 años. Hasta Jesús utilizaba o aplicaba ese principio en su seminario, en su predicación. Así que no hay nada literal. Cuando hace los tiempos literal, no hay nada más grande de eso. Pregunta 8. El ángel dijo que si contaban 69 semanas desde el 457, se llegaría al Mesías príncipe. ¿Eso ocurrió? Noten Hechos 10:37. Ustedes saben lo que se divulgó después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y curando todos los que estaban oprimidos. Jesús fue ungido, recuerden, fue bautizado, salió del agua y el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Jesús no hizo ningún milagro antes del bautismo, nada grabado por lo menos, y empieza su ministerio público y él tiene la lucha con el diablo en el desierto y le vence, y por 3 años y medio enseñó. Así que espero que no estén molestos conmigo. Saben que la Navidad no era el 25 de diciembre. No quiero dañarte la Navidad, pero vamos a ser inteligentes. Jesús murió en la primavera, ¿verdad? La Biblia dice que enseñó 3 años y medio. Si cuentas 3 años y medio, y fue bautizado en su cumpleaños número 30, en Lucas capítulo 3. Y cuentas 3 años y medio desde la Pascua de ese año, y dice que nacería en el otoño. Así que no sabemos el día exacto, así que no vamos a hacer de un tema controversial eso. ¿Sí? ¿No? Ok. Estoy dando mucha información, yo sé. Así que Jesús lo ungen. Y después ustedes leen en Mateo 1:22 que todo esto fue hecho para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, que dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús vino en el año 27 antes de Cristo, en el reino de Tiberio César. Tenía 30 años cuando lo ungen, cuando se bautiza.
Recuerden que se confundieron con las fechas cuando hicieron el calendario originalmente y por eso a veces no tiene sentido que haya nacido antes de sí mismo. Pero noten la tabla aquí. Si pasas del 457 antes de Cristo y vas al año 27, 483, Jesús fue bautizado y empezó su ministerio. Pero no hemos terminado los 490 completas. Solo la gran parte, todavía queda una semana. Y dice que en medio de esa última semana causó que cesara el sacrificio. Jesús predica por 3 años y medio, muere en la cruz, el velo se rompe, hace que el sacrificio termine, el sistema de sacrificios es cumplido en él, está clavado a la cruz. ¿Por qué hay otros 3 años y medio? Así que vayan conmigo por favor a sus Biblias, al libro de Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7, no solamente Jesús predicó 3 años y medio, sino Jesús exclusivamente predicó a la nación judía. Y aquí vamos a encontrar donde Esteban es apedreado. Pueden leer Hechos 7. Déjame buscar el versículo. Vamos al 57. Después que Esteban le presenta el evangelio al Sanhedrin y dice: hemos crucificado a nuestro Salvador. Taparon sus oídos, no querían escucharlo. Cerraron, apretaron sus dientes. Imagínate que el Tribunal Supremo no quiere escuchar. No es bueno. Y dieron a grandes voces y se taparon los oídos, 57, y arremetieron contra él, contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Jesús lo sacaron de la ciudad. Jesús fue crucificado, no apedreado, pero oró por el perdón de aquellos que lo estaban persiguiendo. Y le pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y dicen que dividían la ropa. Lo mismo que le pasó a Jesús, le pasó al primer mártir cristiano 3 años y medio después. Esteban muere. Y Pablo está ahí en la ejecución. Pablo se convierte en el apóstol a los gentiles. Ahora el evangelio va a todos. Saben que hasta ese punto los judíos, los discípulos solo le predicaban a los judíos. Así que ahí está la tabla, está en la lección. 483 años más 450 es el año 26, pero recuerden que hay un año que hay que añadir entre el año antes y el año después, porque no había año 0, y eso te lleva al año 27. Ahí es cuando Jesús fue bautizado. ¿Qué iba a pasar en la profecía después? Después de las 62 semanas, tienes 7 más 62 son 69. El Mesías se le quitará la vida. ¿Se puede malentender eso? ¿Quién es el Mesías? Jesús. En la flor de su juventud, ¿verdad? Tenía 33 años y medio. Él da su vida en el mejor momento para usted y para mí. Confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, amigos, esto es un versículo que no podemos malinterpretar. Tengo muchos amigos evangélicos que dicen el que confirma el pacto es el anticristo. Yo le estoy diciendo, y muchos otros eruditos dicen que no es el anticristo, es Cristo. ¿Dónde en la Biblia encuentras que el anticristo hará un pacto con alguien? No hay ninguna salvación en ningún pacto por el anticristo. Dios le hizo un pacto con su pueblo. Jesús vino a confirmar ese pacto. Jesús es el cumplimiento de ese pacto con Abraham. En Cristo la salvación es por fe, confirmado en el pacto. Y en medio de esa última semana Jesús muere. Pero ¿cómo sigue confirmando el pacto después que muere? Buena pregunta, está en la Biblia. Vayan a Hebreos capítulo 2. Vamos a Hebreos capítulo 2. Y vamos esta profecía que se nos da. Hebreos 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron?
El pacto fue confirmado por Jesús y confirmado con aquellos que lo escucharon. Por 3 años y medio confirmaron el pacto a los judíos por los apóstoles. Jesús le dijo a los apóstoles, así como el Padre me ha enviado, los envío a ustedes. Tienen que completar la obra que yo he hecho. Y aunque el pueblo judío había rechazado a Jesús, yo soy paciente todavía. Quiero que sigan predicando a los judíos. Y muchos se convirtieron. Pero cuando se convirtieron 3,000, ¿qué religión eran ellos? Ellos eran judíos. Eran judíos devotos de diferentes naciones. Luego 5,000, unos días más tarde, eran judíos. La Biblia dice en el libro de Hechos, muchos de los sacerdotes y los fariseos y saduceos y Nicodemo y Josefo se convirtieron. Les daré la primera oportunidad. El evangelio viene primero al judío y luego al gentil. Así que confirma el pacto en esos últimos 7 años, de esos 490 años con el pueblo judío. En medio de esos últimos 7 años, Jesús muere en la cruz. Él hace que paren los sacrificios. Recuerden, el velo se rasga de arriba abajo. En la Pascua verdadera está muriendo en la cruz, fuera de la ciudad. Así que aún después de Jesús resucitó y se fue, han tratado de resucitar ese sistema, pero nunca han vuelto a poder hacerlo. Así que la gente que está buscando a los judíos reconstruir el templo, y escucho a los evangélicos, pero habla a los judíos no lo están pensando. Ellos no están hablando de eso. No conozco ningún judío que está diciendo, yo quisiera poder volver a sacrificar corderos. Quizás pudiera volver a construir el templo y poner los 10 mandamientos, pero no sabemos dónde están. Quizás algunos judíos ortodoxos, pero ese no es el templo que necesita limpieza. Somos nosotros. Jesús dijo, ese templo ya terminé. Porque el velo es quitado cuando vemos a Cristo y podemos ir confiadamente al trono de la gracia por medio de Cristo. Tenemos un sumo sacerdote. Jesús le dijo a sus discípulos que predicasen primero a quién. Entonces, un repaso. Mateo 10 dice, por camino de los gentiles no vayas, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pensé que Jesús quería que fueran a todas partes. No, todavía no. Primero los judíos tienen la primera oportunidad porque ellos tienen la fundación de las Escrituras. Y si los conviertes a ellos y luego enviarlos a ellos, entonces vas a alcanzar. Primero alcánzalos a ellos. Así que esos primeros 3 años y medio después de Cristo, predicándole a los judíos. Pregunta 11. ¿Qué advertencia hizo Jesús a su pueblo elegido? El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Recuerden que Jesús maldijo el higo. Era una representación de la nación del pueblo que tenían todas las hojas, pero no tenían los frutos. Y Jesús le dijo, ningún hombre comerá más fruto de ti. Así que las bendiciones iban a pasar a todo aquel que aceptara. Así que todos se convierten en un judío espiritual cuando aceptamos a Cristo. Número 12. Entonces, ¿qué es esta otra nación de que habla Jesús que se convertiría en su pueblo elegido? Ahora, Dios todavía tiene un corazón para los judíos. Pero la Biblia es claro que ahora en Cristo no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos somos unos en Cristo. Cristo no está restringiéndolo, lo está expandiendo las promesas que le dio a Abraham, Isaac y Jacob, a todos. Por eso Jesús dijo, muchos vendrán del este y del oriente y se sentarán en el reino con Abraham, Isaac. Y algunos de los naturales estarán en la oscuridad, dijo. No podemos confiar en nuestra ADN para la salvación, es por la fe. Digan amén. Quiero que la gente en el que están viendo sepan que ustedes están aquí. Y si son Cristo, entonces ciertamente son linaje de Abraham y herederos según la promesa. ¿Cuántos dicen yo soy de Cristo? ¿Has aceptado a Jesús? Shalom. Eres un judío espiritual. Los gentiles entonces son insertados dentro de Israel. No hay ningún pacto hecho con los gentiles. Así que somos judíos espirituales cuando somos injertados. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino es judío el que lo es en el interior.
No es la circuncisión del exterior, sino el del corazón. Vamos a repasar la profecía. Va del 457 hasta el año, hasta los 490 años total, ¿verdad? Luego vas 483 al año 27, Jesús es ungido. Luego 3 años y medio más, Cristo muere en la cruz. Luego 3 años y medio más, la mitad de la semana. Y pasa entonces a los gentiles, ¿verdad? Y eso fue lo que hicieron. Primero predicaron al pueblo y luego predicaron a los gentiles, ¿verdad? Hasta los enemigos de los apóstoles dijeron, podemos darnos cuenta que ellos llevan con Jesús. Estuvieron tanto tiempo con Jesús los judíos que hablaban como Él. Esta es la profecía completa de los 490 años. Eso significa que Jesús vino exactamente en el momento, como dijo Daniel, que lo que dijo con las naciones pasó exactamente. Esto fue lo que me hizo brincar hace años atrás cuando yo estaba en la cueva. Él dijo, vino exactamente, así que dijo que regresará otra vez, así que puedo confiar. Las profecías de tiempo en la Biblia nunca fallan. Al final, en el año 34, Esteban es apedreado, Pablo es convertido, los gentiles fueron regados, los judíos fueron regados por todas partes a alcanzar a los gentiles. Y en el capítulo 9, Pablo se convierte, y en el 10, Pedro le predica a Cornelio. Así que todo ocurrió exactamente como dijo Daniel. Pablo se convierte y enviado a los gentiles. Número 13. Según el ángel que habló con Daniel, ¿qué ocurriría al final de los 2310 años? Bueno, vamos a empezar. Habíamos empezado en Daniel capítulo 8:14 porque dijo que hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario sería purificado. 2300 días, ¿verdad? Es un año. Entonces el santuario será purificado. Así que si vamos del 457 y vamos 2300 años, ¿eso te lleva a dónde? Al 1844. Qué año interesante en la historia. Tengo una lista de cosas que pasó en el 1844. Me recuerdo que el primer mensaje de texto electrónico fue en ese año. ¿Han escuchado sobre Samuel Morse, el primer código de Morse? ¿Saben cuál fue? La escritura. Muy interesante. Cambió la comunicación del mundo. Ahora, la Biblia nos dice que el santuario será purificado, que hay un juicio. Vamos a la pregunta 14. ¿Qué casos se están considerando en el juicio previo al advenimiento? Saben que algunos juicios pasan antes de venir Jesús. Sígueme. Cuando Jesús viene con la recompensa, ¿ya sabe quiénes son salvos y perdidos? La Biblia dice que Él vendrá y le dará a cada uno según sus obras. ¿Tiene sentido que algún juicio tiene que ocurrir antes de venir? ¿Con quién empieza ese juicio? Esa es la pregunta. El 1 de Pedro 4:17, el juicio comienza con la casa de Dios. Y si comienza con la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Así que hay un juicio. No se preocupen si están confundidos. Hay más, vamos a tocar más adelante. ¿Qué se examinará en esta primera fase de juicio? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cuál es el criterio? Que cada uno será juzgado por la ley de la libertad. Así que antes de que venga el Señor, va a haber un reavivamiento de verdad. Dios va a limpiar su santuario. Hay una limpieza en el santuario en el cielo. Todas las edades, los cristianos se les decían, pero los libros van a ser abiertos antes de que Cristo venga y van a evaluar quién es verdaderamente convertido. Habla de este juicio en Daniel capítulo 7, cuando se abren los libros. El anciano de día se sienta. Todo se explica en la Biblia. También hay un santuario en la tierra. Recuerden, ¿cuántos santuarios hay? 2. ¿Cuál es el santuario en el cielo? Y aquí en la tierra, tú y yo. ¿Qué necesitaba el santuario ser purificado? De la verdad había sido echado al tierra. En 1844, Dios empezó un movimiento donde las verdades bíblicas habían sido restauradas, no adorar ídolos, la verdad del sábado y todas estas otras verdades.
empezó la restauración y ese movimiento está regándose por todas partes. Es una de las iglesias protestantes más grandes, creciendo más grande. Y en esta limpieza, pregunta, ¿Dios ha hecho una limpieza en su iglesia? Estaría aquí si ya hubiera terminado. Pero cuando Miguel se levante, cuando el juez se levante, termina el caso. Cuando Miguel se levante y el gran tiempo de angustia venga, se acabó. Está limpiando el santuario aún y en el cielo y en la tierra. Tú quieres ser parte de ese grupo. Quieres ser parte de ese santuario, de esas piedras vivas en los últimos días. ¿Quién es mi acusador en este juicio final? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás fue arrojado a la tierra. La Biblia dice, Él es el acusador de nuestros hermanos, quien nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. El diablo está ahí perpetuamente acusando, señalando a los pecadores, como Job y el Zacarías acusándola y a Josué. Y piensa, el diablo te tienta, te tienta a pecar y luego te echa la culpa por haber pecado. Él es el que está acusando, señalando. Pero qué bueno que tienes un gran abogado defensor, que es Jesús. Dice, ¿tendré que enfrentarme solo al juicio previo al advenimiento? La Biblia promete en 1 de Juan 2:1, si alguno pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan 1:2, 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Todo lo que estamos diciendo en esta profecía ha ocurrido. Vemos que en Apocalipsis capítulo 2 y 3 tenemos las 7 iglesias. La última etapa de la iglesia, ¿cómo se le llama? La Odisea. ¿Saben lo que significa la Odisea? El juicio del pueblo. Tú y yo estamos viviendo en esa última etapa que empezó en 1844. En el calendario hebreo, el sumo sacerdote pasaba por los sacrificios. Cuando Jesús subió al santuario, activó el santuario, fue coronado, recibió su reino, por lo menos en el cielo, en su ministerio fue aprobado. Luego empezó su obra como nuestro sumo sacerdote. Pero en la economía judía al final del año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer una limpieza, para limpiar al pueblo de sus pecados permanentemente. Cuando Cristo venga nuevamente, la Biblia dice que vendrá sin pecado a la salvación. ¿Jesús estará enterrando nuestros pecados para siempre? ¿O en algún momento el pecado será erradicado, eliminado del mundo? La Apocalipsis es muy claro que no habrá misericordia. Y cuando sea limpiado la tierra no habrá muerte, ni pecado, ni sufrimiento. Si leen en Ezequiel, por ejemplo, 9, habla de este juicio y dice, empieza con mi pueblo, con mi santuario. Va a haber una limpieza del pueblo de Dios. Cuando Jesús entró al santuario y dijo, tomen esto, la casa de mi padre es el casa de oración. Y no solamente para su iglesia, sino limpiando el santuario de los pecados que han sido guardados en el cielo. Hay un juicio que está ocurriendo, pero quieres limpiar tu templo. ¿Quieres que Dios limpie tu templo y purificarte y prepararte para su venida? Voy a invitar a John y a Kelly. John va a cantar una canción, un verso de una canción y vamos a orar juntos. Así que espero que estén orando y digan, Señor, wow, qué profecía. Venga a mi corazón y límpiame. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit, and oh, what needless
endless pains we bear. It's all because we do not carry everything to God in prayer. Ahí, Karen's favorite song. la canción favorita de Karen. You have a friend in Jesus, friend? ¿Tienes un amigo en Jesús? I think Christ made it clear. Creo que es In claro many scriptures we've que looked todas at, estas citas, versículos que Él quiere limpiarnos y purificar su santuario. no sin, No habrá pecado en el cielo, no habría pecado en el pueblo. Quiere limpiarnos del pecado. Por eso Cristo vino, para salvarnos de nuestros pecados. ¿Quieres dejar que Él entre para limpiar tu corazón? Tú que estás viendo, Él quiere hacer eso para ti. Ven a Él. He is in the saving Él of sin. está en el trabajo de salvarnos de pecado. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle mientras cerramos. Loving Father, Padre querido, te damos gracias por las promesas de que Jesús salva, to save us from our de que quiere salvarnos de nuestros pecados. Señor, te pedimos que lo puedas hacer ahora en nuestros corazones, de todos nosotros que estamos aquí. Regresa, Padre, el viernes para seguir estudiando y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Our next meeting. Recuerden, la próxima reunión es el Río de Vida. Esperamos verlo el viernes a la misma hora. We're going to give you a day off. Les vamos a dar un día libre, pero no se olviden